Nota de mercado del sábado, 14 de octubre de 2023, por San Ammonia. Los precios de amoníaco se ubican firmes y con tendencia al alza en todas las regiones. En el Mar Negro, el precio subió nuevamente, al pasar de 520 a 529 dólares por tonelada. Se rumora de otro fuerte incremento al precio de contrato en Tampa para noviembre. En Estados Unidos, el precio minorista de amoníaco en el cinturón del maíz subió 23 dólares por tonelada, para finalizar en 790 dólares por tonelada durante la semana del 2 al 6 de octubre. La operación de las plantas de amoníaco y fertilizantes NPK, nitrato de amonio y nitrato de calcio al 50% por parte de Azomures en Rumania y de su segunda planta de amoníaco de Akema en Lituania, ahora están en riesgo por el incremento al precio del gas. La tendencia alcista del precio de amoníaco en Europa parece no ser suficiente para mantener la operación, pues el costo de producción fue mayor a dicho precio durante la semana. La inseguridad en el suministro de gas a Europa y derivado del conflicto Hamás e Israel, motivó que el precio promedio del gas NYMEX Henry Hub, durante la semana del 7 al 13 de octubre aumentara 10.8%, al pasar de 3.02 a 3.34 dólares por millón de BTU. Además de lo anterior, las conversaciones entre los sindicatos de trabajadores con Chevron Australia, pues esta última no ha cumplido con los compromisos que se establecieron para el levantamiento de la huelga de septiembre, se sumó a la presión al precio de gas Tidal Transfer Facility en Europa que, durante la semana del 7 al 13 de octubre, aumentó 18.8%, al pasar de 12.03 a 14.29 dólares por millón de BTU. Los inventarios en Estados Unidos siguen al alza, con mayor tasa de crecimiento en esta semana. En la Unión Europea continúa la estrategia de mantener altos inventarios, que casi igualan al récord de almacenamiento. A pesar de la destrucción de la demanda en Europa, sobre todo en el sector industrial, el invierno está a punto de llegar al noroeste de Europa y no se tiene garantizado el suministro de gas, pues el inventario apenas cubre el arranque del invierno. Y como se estimó en la nota previa, el lunes se incrementó el precio de crudo 4% por los ataques entre Hamás y el gobierno de Netanyahu de Israel. El viceprimer ministro de Rusia afirmó que el tope de precio impuesto a las exportaciones de crudo, por parte de Occidente, han fracasado. Mientras que la OPEP elevó su pronóstico de demanda mundial, que apoya la estrategia rusa y de Arabia Saudita, por mantener firme al precio de crudo, mediante recortes a su producción. De hecho, septiembre fue el tercer de menor importación de crudo saudí por parte de Estados Unidos en los últimos 20 años. A principios de semana, el precio de maíz se redujo por el desvío de atención a la cosecha de Estados Unidos. Aunque el conflicto Hamás e Israel tuvo un leve impacto. En el trigo, se dice que China ha asegurado más de 2 millones de toneladas de trigo, desde Francia y Australia, para su envío entre noviembre y febrero. Junto con la amplia oferta mundial, los precios continúan en los mínimos de 3 años. Indian Potash Limited extendió por otra semana más la licitación de compra de urea. Se estima que Bharat requiere unas 2 millones de toneladas hasta mediados de enero de 2024. Se dice que importarán alrededor de 1.5 millones de toneladas, gracias al incremento en la producción doméstica. Se espera que la demanda de Brasil y Europa detonen en breve. Y China no permitirá grandes exportaciones. Mientras tanto el precio se mantiene estable, con algunas oscilaciones, hasta la definición del volumen de la licitación de Indian Potash Limited para Bharat. Se espera que posterior al 20 de octubre, el precio manifieste tendencia alcista.
Una escalada en el conflicto Hamás e Israel puede poner en riesgo el suministro de urea. Pues hay que recordar que más del 50% de la oferta de exportación de urea se produce en el Medio Oriente y norte de África. Los precios de fosfatos se ubican al alza. El de DAP pasó de 563 a $575 por tonelada FOB Tampa. En Brasil, el precio del MAP se ha incrementado 30% en solo 100 días. Por su parte, el precio de ácido sulfúrico para Chile se elevó al máximo desde septiembre de 2022, para su entrega en diciembre. Hay poca oferta spot en el mercado, pues OCP acaparó más de 500.000 toneladas en Europa y China, para su entrega entre septiembre y diciembre a Marruecos, debido a mayor producción de fosfatos. Aunque Israel participa con oferta de cloruro de potasio al mercado, no parece haber preocupación por el suministro, pues Bielorrusia o Canadá pueden cubrir el déficit. Y por los fosfatos, OCP desde Marruecos. En San Ammonia, hemos evitado hablar tanto del mercado nacional como de la situación política internacional, pero a veces es inevitable. En el primer caso, porque consideramos que aún con los grandes avances realizados en la 4T, el caso de amoníaco y fertilizantes, lo consideramos un desastre. En el segundo caso, porque consideramos que, aun cuando las cuestiones políticas tienen influencia en el mercado, evitamos posicionarnos a cualquier lado, para hacer más objetiva la descripción del comportamiento del mercado de amoníaco y fertilizantes. Y no nos separaremos de ese objetivo, pero es necesario dar nuestra visión sobre los últimos sucesos, a raíz del ataque de Hamás a Israel, en el nuevo mundo multipolar que se está implantando. No hay que entrar en muchos antecedentes. Existía Palestina. Y el capital judío europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, promovió con Estados Unidos y Reino Unido, en la ONU, la creación de Israel. De un día a otro, los palestinos ya eran extranjeros en su propia tierra. Durante décadas, Israel le fue arrebatando territorios. La guerra en Ucrania ya concluyó, gana Rusia. Esto no saldrá en los medios. La OTAN ha perdido. Es decir, pierden los Estados Unidos y Reino Unido. Francia tiró la toalla en Níger, pues otros países se sumaron a la ola antiimperialista europea. Entonces les surge otro conflicto donde puedan ganar. En 1985, se llega al acuerdo de formar dos naciones, Israel y Palestina. De un lado, Yitzhak Rabin de Israel, y del otro, Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Eran las bases para la paz de las dos naciones. Al primero lo asesina Israel, quien crea a Hamás, dentro de Palestina, apoyado por Estados Unidos y Reino Unido, para contrarrestar el liderazgo de la OLP de Yasser Arafat. Muere Arafat. Israel entonces toma más territorio de Palestina. Huyen muchos palestinos a Siria, a Jordania, a Líbano, etc. Al grado que hay más palestinos fuera de Palestina, que los que quedan en Gaza y Cisjordania. En todo momento, Israel, Estados Unidos y Reino Unido siguen dando armas y apoyo económico a Hamás, para reducir a casi nada a la OLP de Palestina. Hamás se convierte en partido político y gana las elecciones. Y luego ocurre la misma película que hemos visto, por ejemplo con los talibanes en Afganistán. Se rebelan contra sus patrocinadores. En todo el mundo, y particularmente en Jordania, Siria y otros países vecinos, los gobiernos luchan por mantener a los palestinos dentro de su territorio, pues hay levantamientos para apoyar a la gente en Gaza, no a Hamás. 4 de cada 5 israelitas consultados están en contra de las acciones que Israel ha montado contra los palestinos en Gaza.
Lo mismo sus medios locales. Existe más apoyo en medios nacionales mexicanos a favor de las acciones de Israel contra la gente en Gaza, que de los propios israelitas. Un aspecto importante, si se sigue la ruta de los que ganan, se obtienen muchas respuestas. Empresas de armas en Estados Unidos, Reino Unido e Israel han visto incrementar sus ganancias. Por eso, se considera a Israel como una gran base militar de Estados Unidos y Reino Unido, así como a Gaza, el campo de concentración más grande y de mayor duración en el mundo. Esta es la realidad, saque usted sus propias conclusiones. Para confirmar gran parte de nuestra opinión, basta solo un ejemplo de lo dicho por el gran criminal de guerra, que le dieron el Nobel de la Paz, después de las masacres que cometió en Camboya, junto al ejército de Estados Unidos. Que acaba de cumplir 100 años. Y responsable de muchas muertes por apoyar a regímenes totalitarios alrededor del mundo. Como el asesinato del presidente Allende en Chile, entre muchos otros. No se trata de que sea verdad lo que se cuenta, sino de que se perciba como verdadero. No te olvides de presionar manita arriba y suscribirte. Sanammonia analiza e interpreta la información de mercado reportada por diversas fuentes públicas y emite su opinión desde el punto de vista del analista. En este tenor, el uso que se haga de la información es responsabilidad exclusiva del lector. Hasta la próxima.